Estamos en el sector textil, que muchos dependen de fibras del sector de derivados de combustibles fósiles y también podrían directamente generar estas fibras a partir de biomasa. Pensamos en el sector de los fabricantes de pinturas, generadores de diferentes derivados de alimentos. Pensamos en diferentes sectores del sector químico, pues todos ellos podrían producir plásticos, por ejemplo, que ya está pasando, bolsas de plástico en vez de ser derivados del petróleo, pues pueden ser derivados de almidón de maíz, almidón de la patata, etcétera. Algo que ya está ocurriendo actualmente. Incluso algunas grandes cadenas de supermercados están haciendo publicidad que sus bolsas ya no son de petróleo, sino son verdes y ecológicos y ahora son de almidón de maíz o de patata. Claro, todos estos sectores industriales pues significa que tenemos mayor competencia sobre las materias primas, que en un mundo cada vez más mucha gente ha ido a vivir a través de grandes migraciones del campo a la ciudad, sobre todo en los que todavía vivían mayoritariamente la agricultura, como países tipo Indonesia, Filipinas, India y China. Nos podemos imaginar también los cambios que significan eso en el mercado internacional de venta y compra de productos agroalimentarios por esa concentración de las personas en las grandes ciudades. Eso es un fenómeno que por supuesto tiene que ver con ese poder económico, el poder político que han adquirido los nuevos países llamados emergentes. A mí no me gusta mucho llamarles emergentes porque forman parte de la élite capitalista a la que hoy nos referimos, ¿no? Y simplemente para terminar con un dato importante también, ¿no? Si analizamos lo que es la riqueza acumulada de lo que serían los 100 billonarios más ricos del mundo, o sea, los que tienen más de 1.000 millones de euros en su capitalización, pues resulta que el sector donde más dinero acumulado ese es el sector de la gran distribución de alimentos, ¿no? Aunque muchos de ellos, como Bill Gates, Warren Buffett o el propio Amancio Ortega, etcétera, no vienen de la distribución de alimentos, su gran capital inicial viene de este sector, pues en una investigación se ha constatado que gran parte de su inversión a través de mercados financieros, porque eso es realmente donde más dinero han sacado, no solo por la venta de prendas como en el caso de Amancio Ortega, sino por la especulación en los mercados financieros, resulta que más de 283.000 millones de dólares está en este sector de distribución de alimentos de estos 100, digamos, personas más ricos del mundo. Bueno, yo luego tenía, digamos, otra parte en relación a la Unión Europea y el sector de la gran sector alimentario, pero quería poner aquí un momento que entremos en debate, que cuestionemos cosas que se han dicho y si tenéis todavía ganas para esa segunda parte, pues luego pasamos a esa segunda parte. Nota aquí atrás, ¿vale? Y levantáis la mano y yo os apunto. Bueno, por decir un par de preguntas. La primera es que has hablado de la influencia del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. De eso solemos hablar todos, pero cuando hablamos de eso no deberíamos decir que los grandes bancos y los grandes fondos de inversión son los de cómo actúa la Troika y cómo actúa el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. No son la cara, pero que detrás los que dan las órdenes son otros. Esa es una pregunta. Y la otra es, bueno, yo no sé, como tú tocas muchos palos, no sé si tocas el palo de educación. Yo cuando me eduqué, que ya es hace mucho tiempo, pues no sabíamos ni la letra. Es decir, yo creo que en educación ahora están diciendo que es educación para la ciudad, que si religión o no religión. Pero bueno, estos temas que son importantísimos y que nunca se oye hablar de ellos porque la gente no los ha mamado de pequeños, que estáis intentando para hacer algo de que entren en los sistemas de justicia, y si en caso que intentando hacer, ¿os hacen algún caso? ¿O estos temas
van a quedar en el tiempo. A ver, sobre la primera pregunta, los accionistas del Fondo Monetario Internacional son los estados. Los estados, pues, dinero público en los organismos internacionales financieros, ¿vale? Tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial. Eso es muy importante. Los organismos no funcionan como Naciones Unidas, un voto, un país, o un país, un voto. En los organismos internacionales financieros se funciona a través de la cantidad de capital que tú inviertes en estos organismos, y a partir de esa cantidad de dinero que inviertes como Estado, pues tienes capacidad de votación o influencia. Y ahí pues tienes poder en el mismo organismo, y también es sobre la decisión política que se hace con el conjunto de dinero de estos organismos, qué tipo de préstamos se hace y sobre todo las condiciones que te dan ese tipo de préstamos, ¿no? Entonces, eso es una cosa, pues yo creo que bastante sabido, que pues estos organismos dependen de la voluntad política y de, por supuesto, también las mayorías políticas de cada gobierno. En el caso pues de las instituciones financieras internacionales, se nota que nunca hubo una gran diferencia si había un político en el caso del gobierno español, cómo funcionaba o cómo no se funcionaba en relación a estos organismos. Se ha ido siempre apoyando la profundización de las políticas neoliberales en los diferentes países. En relación al sistema agroalimentario, es muy importante señalar que el Banco Mundial ha apoyado vehementemente la desregulación y lo que sería la pérdida de políticas agrarias propias. Eso significa, por ejemplo, existen en muchos países políticas de apoyo a los pequeños productores. Existían almacenes y sistemas de almacenamiento público de reservas cereales, algo que está ahora mismo a nivel mundial en un punto más negativo que nunca. Eso significa cuando tú tienes pérdidas de cosechas por sequías, por diferentes tipos de cambios climáticos, pues las reservas nacionales en manos públicos pues pueden hacer que no hay aumento de los precios, porque el Estado con sus políticas públicas tiene el poder de controlar los precios, tiene un poder de controlar la demanda y la oferta, puede controlar también los mercados agroalimentarios nacionales. Todo esto son cosas que antes sí existían, que se han ido desregulando y se han hecho, de hecho, tanto en la Unión Europea como también en muchísimos países del sur, han ido a hacer desaparecer diferentes aranceles, ¿no? Muchos países del sur que pues en los años 70 se han hecho independientes a los países excoloniales, pues tenían unos aranceles muy fuertes sobre la importación de productos agroalimentarios. Eso hacía que su propia producción estaba protegida por estos aranceles. Pues, por supuesto, otra de las medidas del consenso de Washington impuesto a los países del sur era eliminar estos aranceles a las importaciones, ¿no? Otra de las cuestiones que se han ido impuesto por parte del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial es la liberalización del sector de las inversiones, ¿no? Una compañía occidental que hace inversiones en algún país del sur, por supuesto, no está interesado en que haya una diversidad de productos agrícolas para la población local. Lo único que le interesa es tener una mano de obra, suelo fértil, acceso a agua gratuita, mucha fertilidad, y luego la exportación de estos productos a los mercados internacionales donde se paga un precio mayor, ¿no? Así que estos organismos, sin entrar en muchos más detalles, han sido muy responsables de la eliminación de las políticas públicas agrarias que en su momento sí garantizaban la seguridad alimentaria. De hecho, uno de los cambios importantes que han hecho países como Brasil, por ejemplo, que con su poder económico y su aumento en el poder político se ha hecho independiente y han ido implementando una serie de políticas que han garantizado y han protegido las políticas agrarias, ¿no? Brasil en ese sentido es un ejemplo muy contradictorio,
porque tenemos un país que forma parte de los países más exportadores a nivel agroalimentario a nivel mundial, ha destrozado, ha arrollado, digamos, su medio ambiente, ¿no? Las mayores deforestaciones por monocultivos agroalimentarios están aconteciendo en Brasil. O sea, ellos están acabando con la Amazonía para la plantación de monocultivos de soja, que esa soja luego está utilizado para la alimentación de nuestra ganadería intensiva, que es un tema que luego, si queréis, en esa segunda parte sí me gustaría referir, porque la cantidad de soja que importamos en la Unión Europea corresponde a una superficie de 20 millones de hectáreas, ¿sí? O sea, la soja que importa la Unión Europea, ocupamos 20 millones de hectáreas entre Argentina y no se producen alimentos para él, sino piensos industriales para la ganadería intensiva de la Unión Europea. Entonces Brasil es muy contradictoria en ese sentido, un reflejo de este monopolio de las grandes agroindustrias, al mismo tiempo tiene políticas públicas de mayor inversión en lo que serían circuitos, digamos, de pequeña escala de producción y consumo, y donde más inversión de dinero público existe para la venta de productos ecológicos a, por ejemplo, manos públicos como colegios, universidades o diferentes instituciones públicas, ¿no? O sea, donde existe, digamos, la mayor cantidad de gente que trabaja en el sector agrario para producir alimentos para la compra pública, ¿no? Estas son las contradicciones que existen en algunos países, como en el caso de Mali, en el caso también de Indonesia, en el caso de India. Estamos recuperando, o los propios gobiernos no siguen estas políticas de los años 80, los años 90, y sí imponen grandes restricciones a la importación o, en muchos casos, a la exportación de alimentos, porque grandes inversores han ido en la producción agraria y quieren venderlo a los mercados internacionales, y hay algunos países que ya no dejan de exportarlos cuando hay algún tipo de crisis agroalimentaria, ¿no? Entonces, afortunadamente, hay algunos países roto, digamos, con las políticas de impuestos por parte del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Pero bueno, no me extender más de estas instituciones asesinas, y sí referirme a la cuestión de la educación. Por supuesto, estamos hablando de unos temas que casi no aparecen en el currículum de la educación básica, pero lo que es todavía más grave, que muchos de estos temas, que deben ser temas obligatorios en muchas facultades de la universidad, ya poco aparecen como conocimiento básico en las universidades donde tendría que tocarse. Y eso, por supuesto, tiene que ver con, solo tenemos que ver un poco quiénes dirigen, en este caso en Madrid, la Universidad de Ingeniería Agrónomo, ¿no? Que son sectores que tienen sus contrataciones, ligación ligado a grandes empresas del sector agroalimentario, o podría ser Monsanto, para poner un ejemplo, en el día a día de la universidad, ¿no? Entonces, sobre esa pregunta, si esa crítica está en el día a día de la educación, pues me temo que estará reducido a aquellas profesoras y aquellos profesores que están sensibilizados con el tema y que tienen, digamos, una información alternativa. Lo que sí he visto a lo largo de los años, crecientemente, que profesores invitan a organizaciones no gubernamentales que sí controlan un poco más de estos temas y entran un poco a ampliar el conocimiento en las escuelas. Y en cada lugar donde se hacen ese tipo de jornadas, la verdad siempre han sido muy bienvenido, tanto por el profesorado como por los alumnos, y yo creo que eso es en la que estamos muchas organizaciones, ¿no? Un trabajo de educación, sensibilización en el sector educativo con este tipo de información alternativo al que podemos encontrar en el currículum oficial. Vamos a ver, ahora estoy leyéndome la Constitución Bolivariana de Venezuela, y me parece que es en el título sexto que habla del sistema socioeconómico.
una de las funciones que se delega al Estado es la del control del comercio en alimentos y de la seguridad alimentaria. ¿Lo están pudiendo poner en la práctica o solamente sabes algo de ello? ¿Solamente se ha quedado en la Constitución? ¿O pues ahí en Venezuela cómo pueden? ¿Qué están haciendo? Si sabes algo. Justo el día de las elecciones quieren tirarme de la lengua de ese tema. ¿Hay alguna persona de Venezuela aquí? ¿No? Bueno. Uno de los problemas fundamentales de la economía venezolana es la dependencia de la producción y exportación de petróleo. Esa riqueza que significa en términos de ingresos públicos de esta venta de productos petroleros, significa que realmente no tienes que cuidar otros sectores industriales ni productivos. Y efectivamente hay una gran dependencia de la importación de alimentos en Venezuela. Y si uno hace un poco de repaso histórico de los últimos años de la relación entre Venezuela y Colombia, se da cuenta que en Colombia gobierna la derecha o extrema derecha, ¿no? Incluso llegó a gobernar durante 8 años Álvaro Uribe, que está vinculado a los grupos paramilitares, son responsables de los más atroces crímenes de lesa humanidad cometidos en este país. De hecho, se está investigando a este exmandatario colombiano por sus vínculos a estos grupos paramilitares y por otros muchos delitos y crímenes que ha cometido durante su gobierno. Entonces uno puede preguntarse cómo es posible que un gobierno de izquierdas como el de Hugo Chávez ha tenido en momentos relaciones muy críticas con este gobierno colombiano y ahora con el gobierno actual de Santos, que fue ministro de Defensa de este anterior gobierno de Álvaro Uribe, de repente este gobierno de Hugo Chávez ha relaciones excelentes con este gobierno también de derecha, también neoliberal, que ahora se llama Santos, y que sí hay diferencias con el anterior gobierno de Álvaro Uribe, pero en las políticas principales sigue habiendo gravísimas violaciones a los derechos humanos, pues en principio no se entiende esta relación. Pues yo personalmente pienso, una de las razones es que el 80% de las importaciones agroalimentarias que entran en Venezuela vienen de Colombia. Entonces, por supuesto, existe una enorme dependencia en Venezuela de la producción agroalimentaria de Colombia y de las relaciones bilaterales que existen. Porque si Venezuela cortase radicalmente las relaciones diplomáticas o económicas con Colombia, tendrían que importar todos los alimentos de otros mercados y seguramente a precios mucho mayores y lo que tendría, creo, enormes consecuencias pues para toda la población, pero especialmente para los sectores más populares, que son los que más están vinculados al voto del gobierno de Hugo Chávez, ¿no? Por lo tanto, existen ahí siempre relaciones geopolíticas en relación a los sectores agroalimentarios y donde también este factor pues influye en las relaciones diplomáticas entre un país y otro, que por supuesto no es el único factor, ¿no? No quiero ahora simplificar que eso sea el único factor, pero sospecho que estas relaciones, esa dependencia y la falta de implementación, que sería otro factor, de la reforma agraria en Venezuela, ¿no? Yo creo que se ha puesto a disposición de la población muchísimos medios, ¿no? Algo que aquí no nos podríamos imaginar, o sea, acceso a tierra, acceso a casas, acceso a medios de producción, pero la gente no quiso volver al mundo rural para empezar esa reforma agraria. Entonces, no es por falta de voluntad política en el gobierno que quiere emprender una reforma agraria porque conoce su dependencia exterior de los alimentos, sino en este caso pues por una población que no ha visto todavía la importancia que significa apostar por la alimentaria y realmente volver a
poblar el mundo rural y reanimar esa producción agraria que ha desaparecido fuerte del sector del petróleo. Antes que nada, gracias, Tom, por tu exposición. Siempre nos enseñas sobre estos temas. Y te quería preguntar un poco sobre el tema perspectiva en relación a este tema. El modelo imperante a nivel productivo, a nivel de distribución y de consumo, en el tema alimentario, pues lleva a una especialización a nivel internacional de las producciones y basa todo el modelo productivo y de distribución en las energías fósiles, ¿no? En la medida en que estas energías fósiles se están agotando, las bolsas de petróleo, etcétera, ya hemos pasado el pico del petróleo, esto va descendiendo. En primer lugar, obviamente, lo que se está produciendo es un aumento de los precios y se trata de sustituir por otras fuentes de energía. Pero si vemos información sobre las posibilidades de sustituir la energía a nivel completo, me parece bastante improbable, ¿no? Sobre todo porque lo que sustituir el petróleo en biomasa es bastante difícil de aportar, es resistente, pero también otras fuentes de recursos como la eólica, la solar, etcétera, requieren de una serie de elementos. O sea, una placa solar necesita una serie de minerales que también existe a un nivel limitado en el mundo. Una torre de esta eólica también necesita una serie de materiales, de minerales que son muy limitados. O sea, ahora mismo, yo creo que, según los datos que hay, es imposible mantener el consumo de energía en el mundo cambiándolo por esta otra fuente. Vamos, no da para hacer mundo sin hacer baterías de litio eléctrica para todos los coches del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. En la medida en que se vaya acabando el petróleo, por tanto, estimo que va a ser imposible mantener este modelo de especialización por países y de estos grandes movimientos de alimentos de unos sitios a otros del planeta, ¿no? Es lo previsible, que sea imposible mantener en este sistema, este modelo, ¿no? ¿En qué medida, si estás de acuerdo con esto, en que será imposible mantenerlo, y en qué medida se puede llevar de una manera inherente a volver al modelo por una mayor soberanía alimentaria? ¿Y en qué medida esto puede acabar o socavar con esta ligazón entre la especulación financiera y el tema de los alimentos? Las energías renovables no pueden sustituir el consumo actual de energías de base fósil. Efectivamente, porque nuestro planeta es finito y nuestros recursos minerales son finitos y todas las materias primas son finitas, efectivamente nunca vamos a ser capaces de generar la misma cantidad de energía que hoy en día se genera a base del petróleo, del gas natural, del carbón. Por supuesto, la biomasa es algo renovable, pero renovable a un cierto ritmo. Y llevamos desde la década de los 70 viviendo por encima de la biocapacidad del planeta. Eso significa vivimos por encima del ritmo de reposición de la biomasa. Y biomasa en todos los sentidos. Biomasa de árboles, biomasa de los suelos, en términos de regeneración de nuestros ciclos de agua, en términos de nuestros ciclos de carbono, en nuestros ciclos también de fósforo, y también otras biomasas que son los peces y nuestra biomasa marina, pues también es una biomasa que sacamos del mar peces y se repone, pero sacamos tan rápidamente y con tanta agresividad que las especies desaparecen o en muchos casos no tienen tiempo en reponer. Entonces, cuando nos referimos que nuestro sistema capitalista por encima de las biocapacidades del planeta, eso ya pasa a partir de finales de los años 70. Y de ahí también todas esas reflexiones de nuestra deuda ecológica o nuestra huella ecológica, ¿sí? El modelo nuestro de consumo pues requeriría 3 planetas tierras, ¿no? Por lo tanto, hay una necesidad urgente y obligatoria
de reducir nuestro consumo de materias primas, de todo tipo, ¿vale? Eso llevado ahora al sector agroalimentario es brutal. Es brutal porque yo insisto en que el actual modelo agroalimentario que tenemos aquí en Europa no sería posible sin esquilmar los recursos en otras partes del mundo, ¿vale? Y voy a entrar un poco en algunos detalles. El requisito para que la industria alimentaria europea pueda exportar sus productos a precios competitivos, eso significa a precios debajo de precios de producción en los países del sur, solo se da por la importación de materias primas baratas y accesibles. Existe en el seno de la Unión Europea diferentes comités de expertos, como lo llaman, expertos entre conmigo. Y existe entre estos comités de expertos, existe uno que se llama Foro de Alto Nivel para un mejor funcionamiento de la cadena de suministro de alimentos. Foro de Alto Nivel para el mejor funcionamiento de la cadena de suministro de alimentos. Bueno, ¿qué significa eso? Pues en realidad quieren que haya un suministro suficiente y un suministro barato de materias primas, ¿vale? La Unión Europea es el mercado económico que más importaciones tiene a nivel mundial de todo tipo de materias primas agroalimentarias. Importamos el total 17% de todo lo que se produce a nivel de materias primas en el mundo. Y el 70% de este 17% viene de países en desarrollo. O sea, hay países que tienen más problemas de suministro de alimentos y donde más hambre se da, ¿no? Esto, por supuesto, es un dato a tenerlo en cuenta. Si ahora vamos a por la pregunta y pensamos, ¿vale? No seríamos capaces de sustituir los niveles de producción de energía o de consumo energético en el Estado español o en la Unión Europea por biomasa. Entonces, ¿de dónde viene la biomasa? Que vamos a quemar en calderas, que vamos a convertir en gasolina. ¿De dónde va a venir la biomasa? A ver, ¿de dónde? No lo escucho. ¿De los seres humanos? No. Vale, podemos plantar bosques en el Estado español y cuidarlos y todo eso, pero ahí sale, digamos, una cantidad de biomasa reducida que en ningún caso satisfacería, digamos, las necesidades de hoy de nuestro consumo energético, ¿vale? Entonces, conclusión, no nos queda otra solución que invadir otros planetas, pero no es que estamos invadiendo otros planetas, estamos invadiendo otros países, ¿vale? O sea, nuestra base de materias primas fundamentalmente se abastece de otros países. Eso es muy importante porque toda esa alimentación muy rica en proteínas cárnicas requiere una cantidad enorme de proteínas vegetales. De hecho, según un informe del relator especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación del año 2011, él dice que en la actualidad destinamos, en términos de energía, tanto kilocalorías de energía para producir proteínas vegetales, para convertirlos luego en carne, o sea, proteínas de animal, que podrían alimentar a 1.700 millones de personas. Esto es un dato muy importante. O sea, en vez de alimentar a la ganadería intensiva, que a su vez tiene enormes consecuencias ambientales, nos contamina, digamos, las aguas, nos contamina el suelo, genera unas situaciones de matar animal, de tortura, de situaciones realmente de crueldad en estos asentamientos de animales masivos, ¿sí? Además de una serie de situaciones laborales en estas grandes granjas, digamos, absolutamente en forma de esclavitud, pues
Luego tenemos otra serie de impactos sobre nuestra salud, o sea, esta producción industrial de carne, de leche, de productos derivados de carne, no son buenos para nuestra salud, o sea, tenemos una serie de consecuencias. Recién hace 2 semanas salió un estudio nuevo de una universidad de Francia, de un investigador que se llama Seralini, os lo recomiendo mucho. Ha alimentado durante 2 años 3 grupos de ratones con maíz transgénico. Yo no voy a entrar ahora en detalles, pero cada uno de los grupos lo alimentó de forma distinta, porque cada uno de ellos estaba alimentado con maíz donde se aplicó un agrotóxico, que es un herbicida que se llama glifosato. Ese glifosato es el herbicida más utilizado en la agricultura. Lo utilizan aquí también en el Parque del Retiro y lo utilizan en muchos sitios, pero también lo utilizan en la agricultura. Este glifosato, pues, hace que no solo se queda en el maíz el glifosato, sino lo que él descubrió, que por supuesto más tarde también se puede transmitir con los productos derivados que comemos. Por lo tanto, en la cadena agroalimentaria se quedan, digamos, los agrotóxicos con las que alimentamos a nuestras vacas, gallinas y cerdos, ¿vale? Y eso puede generar todo tipo de disfunciones de nuestros organismos y se relaciona los agrotóxicos con la aparición de diferentes tipos de cáncer en nuestros órganos. Bueno, hecho esa paréntesis, esta agroindustria y especialmente la ganadería industrial, pues requiere de unas materias primas muy baratas, y esas materias primas baratas es fundamentalmente maíz y soja de los países del sur, en este caso Brasil y Argentina. Y ahí, al mismo tiempo, fumigamos, destruimos recursos de agua, destrozamos los suelos, fumigamos a las poblaciones que viven en sus alrededores. Tuvimos muy recientemente en Madrid, en Zaragoza y Barcelona unas madres de una zona de Argentina que llevan años luchando contra las fumigaciones porque se ha descubierto que las malformaciones, incluso la muerte de algunos de sus familiares, estaba relacionado con las fumigaciones con avionetas de los monocultivos de soja que luego se convierten en los piensos que nosotros damos a las gallinas, vacas y cerdos aquí en la Unión Europea, ¿vale? Entonces, en este caso, tenemos muchísimas razones para pensar y denunciar que esta dependencia enorme de producción de electricidad en base de biomasa, y esa biomasa viene importada de África, de Sudamérica, donde se deforestan, digamos, los bosques para luego convertirles en pellets para producir electricidad aquí, pues obviamente estamos hablando de una locura de fines desconocidos. Lo que pasa es que lo que plantea Charlie hoy en día ya es una realidad. O sea, el 90% de las materias primas de las centrales de producción de agrocombustibles aquí en España es materia prima de otros países. O sea, no es producido aquí, por lo tanto no es ni siquiera un argumento para generar empleo en el mundo rural que está en crisis aquí en el Estado español. Más allá de todas las consecuencias que supone en términos de generar más emisiones de gases de efecto invernadero. Y no quiero alargarme mucho más, pero es un tema ahora de enorme actualidad y de enorme conflicto en la Comisión Europea, porque se están peleando entre varios comisarios, porque unos dicen que los agrocombustibles son buenos porque pueden reducir los problemas del cambio climático, pero lo que han descubierto las propias investigaciones que encargó la Comisión Europea, que la mayoría de las materias primas que quemamos aquí en Europa o que convertimos en combustible para los coches genera incluso en algunos casos más emisiones de gas de efecto invernadero que los combustibles fósiles. ¿Sí? Eso es por supuesto una brutalidad que incluso es ilegal, porque como sabéis la directiva de energías renovables que obliga a mezclar nuestra gasolina con gasolina de origen vegetal, de biomasa, obliga a reducir en cierta cantidad las emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, tienen que ser energéticamente más, tienen que tener un coeficiente energético mayor que los combustibles fósiles, pero sobre todo tienen que reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero. Estos agrocombustibles, lo que actualmente están. Entonces es muy importante la reflexión que aquí se ha hecho con esta pregunta, que efectivamente esta apuesta nueva por las energías renovables sin reducir el consumo energético no solo es imposible, sino actualmente ya está causando enormes consecuencias sociales, ambientales, económicas en muchos países del sur del planeta. Y si realmente queremos apostar por un cambio del sistema, significa reducir radicalmente nuestro consumo energético, reducir radicalmente nuestro consumo de materias primas. Y en el sector agroalimentario, eso significa cambiar radicalmente de una política de políticas agrarias industriales a una basada en la agroecología y la soberanía alimentaria. Y eso sí significa enormes posibilidades de creación de empleo. Nos imaginamos ahora estos millones de toneladas de soja que importamos de Brasil y Argentina para la ganadería intensiva. Si nosotros apostamos por la ganadería extensiva, tendríamos en primer lugar un problema resuelto que tiene que ver con los incendios forestales, porque la gestión de los bosques o algunas zonas boscosas tiene que ver con la falta de gestión forestal, y eso tiene que ver con la crisis del mundo rural y la crisis de la ganadería extensiva. Si nosotros buscamos medios de convivencia entre la ganadería extensiva y la gestión forestal, tendríamos ingresos a través de la biomasa producida en estas zonas, y sobre todo porque la propia ganadería extensiva ayuda a gestionar, digamos, los montes. Es una cuestión que ha existido durante muchísimo tiempo a lo largo de nuestra historia. Eso es un tema. Lo segundo es, nosotros mismos podemos producir nuestros piensos. Siempre lo hemos hecho, a través de diferentes plantas de oliganosas, que pueden ser garbanzos, lentejas y muchísimas otras plantas que son muy ricas en proteínas vegetales y podrían ser una todavía mejor alimentación para nuestros ganados que lo que importamos de esa comida de soja transgénica envenenada de Argentina y Brasil. Y esa producción de piensos locales, sí, eso requeriría muchísimos empleos nuevos y eso generaría empleo en el mundo rural. Y ahí también tendríamos resuelto un tercer problema, que es la cuestión del cambio climático, porque la plantación de las plantas como los garbanzos, lentejas, etcétera, son plantas que fijan muchísimo nitrógeno en el suelo. Ese es el nitrógeno que luego causa el efecto invernadero, pero en este caso es al revés. Estas plantaciones pues lo captan de la atmósfera y lo inyectan en el suelo. Así que resolveríamos muchos problemas al mismo tiempo, pero por supuesto eso requiere acabar con la gran agroindustria, acabar con los grandes supermercados de gran distribución de alimentos, requiere también romper con los monopolios que tienen las grandes empresas, y esto es algo que ya está pasando. Por eso estamos bastante optimistas, porque todo lo que es el movimiento por la soberanía alimentaria, lo que son los grupos de consumo, lo que son las pequeñas cooperativas de generación, producción de alimentos y distribución de alimentos a pequeña escala, es algo que ha aumentado y ha generado mucha demanda en estos últimos años, no solo en el Estado español, sino en muchos otros países. Y estamos ya pasando en muchos lugares de producción industrial a producción ecológica, no solo por cuestiones ambientales, sino en muchos casos también por cuestiones económicas, ¿no? En el vino claramente se ha visto, ¿no? Se puede ahorrar muchísimos gastos y se puede tener muchísimos valores añadidos si de repente pues dejamos de utilizar muchísimos agroquímicos en la producción de vino, pero eso también podemos aplicar a muchos otros sectores. Entonces la alternativa claramente es volver a una agricultura basada en los pequeños agricultores, realmente basado en una agricultura sin la utilización de químicos, en la utilización de una agricultura con mucho menos dependencia de los recursos fósiles, y además en nuestro contexto ibérico, una agricultura con mucha menos utilización de agua, ¿no? Porque el cambio climático en las próximas décadas nos va a poner en una situación de mucho menos acceso a agua, y necesitamos una agricultura biodiversa que sea capaz de responder a esa
menor capacidad de tener agua, y no como lo propone el Ministerio de Agricultura. Ellos proponen más regadíos, cuando realmente vamos a tener menos agua en los ríos, por lo tanto estos regadíos es pan para hoy y hambre para mañana, y lo que apuestan desde hace muchos años por muy pocos tipos de variedades. O sea, eso es un monocultivo tras otro, cuando realmente hemos visto la que necesitamos para responder a la situación de cambio climático es una biodiversidad en la agricultura. Y esa biodiversidad nos lo han enseñado los pueblos indígenas en los Andes, que tienen 600 diferentes variedades de patatas o miles de diferentes variedades de maíz, como en el caso de México, y eso sí son maneras de hacer agricultura a pequeña escala que sí puede responder a sequías, a heladas, a aportaciones de inundaciones o a diferentes adversidades como podrían ser plagas. No como en nuestro caso se ha apostado por monocultivos como el maíz, que además está genéticamente modificados, y estas propias modificaciones genéticas que tienen impactos sobre el medio ambiente y sobre nuestra salud pública, pues de repente ya tenemos muchísimas plantaciones donde las propias plagas se han hecho resistentes, ¿no? En el caso nuestro, en Aragón y Cataluña, el taladro se ha hecho resistente a la modificación genética del maíz MON 810, y en muchas partes de Estados Unidos, de Brasil y muchas otras partes, las hierbas se han hecho resistentes al herbicida, lo que provoca que los agricultores tienen que utilizar cada vez más herbicidas, lo que nos envenena a través de los productos que antes explicaba. Entonces, nuestra alternativa está muy clara, y en muchas partes del mundo es un sector en auge de lo que es el sector de la soberanía alimentaria, de lo que es realmente el cambio a unas cadenas de producción y consumo a muy pequeña escala, y creemos que también eso es un factor por la que cada vez más gente está interesada en ese tema, porque es un tema realmente alternativo, donde se ve una alternativa al sistema capitalista, donde se ve una alternativa a nuestras necesidades básicas, que es la alimentación, donde se ve una alternativa en la generación de empleo, donde se ve una alternativa también a la crisis ambiental. Bueno, en cualquier caso, muchísimas gracias a todos, porque la verdad es que los conocimientos que tiene sobre esta materia son realmente espectaculares, y yo en ese sentido a mí lo que me gustaría es irme a casa con un par de ideas claras. Podríamos, sería posible resumir lo que podrían ser 3 o 4 iniciativas concretas para conseguir articular un plan de seguridad alimentaria que pudiera terminar con las hambrunas. 3 o 4 medidas concretas e inmediatas a proponer en un programa de movilización que pudiera haber. Y una cuestión concreta, lo que es la inversión financiera y especulativa en los mercados de materias primas, ¿sería necesario prohibirlos absolutamente, o cabe una regulación razonable de esos mercados financieros que no produjeran unos incrementos de precios incompatibles con aprovisionar de productos y de materias primas a los pueblos? ¿Cuánto tiempo tenemos hasta que oscurece? A ver, 3 medidas. La primera medida sería la prohibición de derivados financieros en el sector agroalimentario, ¿vale? Esto lo estamos reclamando desde la crisis financiera del sector inmobiliario desde el año 2008, no ha pasado nada, pero hemos visto, por ejemplo, el gobierno alemán hace 2 años cuando unilateralmente prohibió la especulación a corto, que significa la prohibición temporal de aquellos actores que especulan para que algunos activos financieros bajan de precio para que luego lo compren barato para luego venderlo más caro, ¿no? Eso se llama la especulación de venta a corto. Pues Alemania
unilateralmente prohibió eso durante algunos meses. Por lo tanto, no sería una cuestión, como decimos, imposible, ¿no? Sino es una cuestión realmente factible. Ahí se dan varias circunstancias, que algunos organismos internacionales realmente están muy preocupados por esa volatilidad en los precios. Existe un organismo que se llama la UNCTAD, que es un organismo vinculado a Naciones Unidas, que surge de los años 70, donde los países del sur tenían más poder en el comercio internacional, y ahí hay organismos que están buscando una mayor, ellos lo ponen el escalón, digamos, muy bajo. Solo lo que quieren conseguir es que sea transparente todo tipo de transacciones las que se hacen en relación a la compra y venta de productos financieros en el sector agroalimentario. Para nosotros eso es obviamente demasiado corto. Y lo vinculo un poco a tu segunda pregunta, porque esa pregunta no es fácil de responder, ¿no? Porque algunas personas de la materia defienden que el origen de los futuros en el sector agroalimentario, que se crearon ya en el siglo XIX, eran beneficiosos para el sector agroalimentario. Y lo voy a intentar explicar muy brevemente. Los futuros en el sector agroalimentario surgen en Estados Unidos y surgen como un seguro a los grandes productores. Y ahí yo siempre insisto, tenemos que hacer siempre una gran diferenciación entre la pequeña producción y la gran agroindustria, ¿no? Donde surgen los futuros en Estados Unidos no eran los pequeños agricultores que trabajan la tierra, sino de los grandes terratenientes que tenían ya en aquel momento en el siglo XIX grandes extensiones de producción de cereales y de maíz. Y claro, en circunstancias de conflicto armado, de guerra o de problemas climáticos y de una gran pérdida de cosechas, pues tú podías perder muchísimo dinero. Pero sobre todo estábamos ya hablando en una época donde Estados Unidos ya empezaba a exportar cereales a Inglaterra, ¿vale? Entonces había algunos comerciantes que querían estar seguros de recibir sus productos, y por supuesto había algunos grandes productores que querían estar seguros de recibir un cierto precio. No les interesaba la volatilidad, no les interesaba que sea muy alto o muy bajo el precio, sino a cada una de las partes les interesaba que entregasen los productos y el otro les interesaba vender el producto. Eso, en muy resumidas cuentas, lo estoy haciendo digamos muy superficial, era el origen de lo que eran los futuros agroalimentarios, ¿vale? Establecer un precio concreto, un precio X sobre una cantidad Y de cereales a venderlo en tal fecha de la cosecha. Y si había algún problema climatológico o se me quemaba la cosecha, el que tenía que recibir la cosecha aún así pagaba lo que tenía que pagar, porque esto era el contrato, ¿vale? Eso era algo muy importante, y aún si bajaban o subían, digamos, las cosechas, los que compraban los cereales no podrían variar los precios de forma indefinida. Eso con los años varió muchísimo, y por eso se convirtió la Bolsa de Chicago, que era en el corazón de la producción de maíz en el Middle East de Estados Unidos. Por eso la Bolsa de Chicago se convirtió en la bolsa de referencia de esta venta de compra y venta de contratos de cereales y otros productos agroalimentarios. Y los mercados internacionales, los precios de soja, los precios de carne, los precios del zumo de naranja, etcétera, etcétera, muchos dependen directamente en los precios negociados en la Bolsa de Chicago. De ahí algunos piensan que algo de especulación o algo de negocio financiero en estos sectores es beneficioso para las partes. Yo personalmente no creo en eso. Yo personalmente creo que este tipo de sectores de financiarización de la alimentación deberían estar absolutamente prohibidos. Pero bueno, yo simplemente he intentado mostrar un poco la complejidad
de estas cuestiones, porque aquí han ido intentar a desaparecer lo que son los seguros agrarios y financiarizar cada vez más. O sea que lo que eran antes seguros públicos con dinero público a subvencionar aquellos sectores agrarios que tuviesen pérdidas en caso de incendios, en caso de problemas climatológicos, en problemas de sequías o heladas, pues han ido reduciendo eso cada vez más y lo quieren sustituir por contratos privados. O sea, quieren ir a por un nuevo negocio grande de las empresas de seguros, las empresas financieras, los bancos, para que ofrezcan seguros privados a las agricultoras o los agricultores, que es un proceso también muy peligroso en generar una gran deuda financiera al sector agrario para que dependen del sector financiero en ese sentido, ¿no? Entonces, una de las demandas que tú has pedido, de las 3 demandas, sería que deberíamos realmente incluir en nuestras movilizaciones actuales, que es atajar la cuestión de la crisis alimentaria y prohibir la especulación financiera y poner precios justos para productores y para consumidores, ¿no? Y eso sería una intervención pública del Estado de crear organismos de gestión de los precios, ¿no? Que no esté en manos de las grandes superficies. Yo pondría ahí otro gran segunda demanda, lo hemos discutido en una de estas asambleas extraordinarias después de los grandes recortes en julio, cuando algunas personas hablaban del boicot a las grandes superficies y no había consenso sobre eso. ¿Y por qué no había consenso sobre eso? Porque estamos viendo en ese momento de la crisis cada vez más gente de la clase media, pero sobre todo las clases más desfavorecidas, van a las grandes superficies porque ahí la alimentación es más barata. ¿Y de dónde viene gran parte de la alimentación a los comedores donde se da comida gratis para la gente que no tienen para comer? También viene de las grandes superficies. O sea, lo que pasa hoy en día es que la crisis les afecta doble o triplemente porque comen comida basura de lo que sobra o de lo que sale, digamos, de estas grandes superficies. Pero lo que no sabe la gente empobrecida, que va al gran supermercado a comprar la leche por 50 y del mundo urbano. Ese vínculo no lo estamos haciendo suficientemente en nuestras movilizaciones, por lo tanto esa prohibición de las grandes superficies no es para acabar con los precios baratos para la gente más desfavorecida, pero en esta dinámica en la que estamos ahora mismo todavía nos hemos alejado más de evitar que las grandes superficies tengan menos consumidores, ¿no? Nosotros tenemos que apostar por la creación de grupos de consumo que tengan los consumidores como contrapartes y eliminar lo que son los intermediarios. Eso sería, digamos, el segundo gran tema. Y el tercer gran tema, no sé por qué ir, pero yo creo que sería necesaria una reforma de la política agrícola común de la Unión Europea, que tiene impactos para millones de personas aquí. Tiene que ver con el 80% de la gestión de nuestro territorio, o sea, tiene enormes consecuencias ambientales, tiene que ver con nuestro mundo rural, tiene consecuencias en los países del sur, tiene consecuencias en términos de cambio climático, o sea, eso sería un gran tema que lamentablemente los medios de comunicación y la opinión pública solo lo relaciona con los agricultores como únicos afectados. Nosotros no creemos que eso sea así. La masa de consumidoras y consumidores realmente deberían tener en cuenta que el derecho a la alimentación, el derecho a la soberanía alimentaria, no solo es una cosa que tiene que ver con los productores, sino tiene que ver con los consumidores. Y yo creo que el papel que tiene la gente que no son productores de alimentos sino consumidores es fundamental en este movimiento por la soberanía alimentaria, ¿no? Entonces yo situaría ahí la tercer gran demanda y por supuesto la desaparición de los transgénicos de nuestra agricultura y de nuestra alimentación como parte de esa tercera gran demanda, pero ya te digo, es bastante difícil resumir un tema que es nuestra primera necesidad junto al agua en 3 demandas, pero yo creo que ahora tenemos
una enorme capacidad de movilización en relación a los temas de crisis económica, y es el momento de vincularlo a la crisis del mundo rural y específicamente hacer estas relaciones de que si cambiamos el modelo de producción y consumo de alimentos, no solo estaríamos planteando una alternativa muy real en términos económicos, de generación de empleo, sino también una alternativa en términos de cómo gestionar nuestra economía. Porque el grave crimen que ha pasado con la concentración en los grandes supermercados y la gran distribución de alimentos es un tema para estudiarlo muy a fondo, y cómo se han ido aprovechando de permanentes reformas y liberalizaciones en la economía, y de ahí, digamos, también la complejidad que devolver esto, volver a generar pequeñas tiendas de barrio, volver a revivir los mercados directos en los barrios. Eso tiene una enorme capacidad de dar la vuelta a la crisis económica, generar empleo, generar nuevas relaciones productor-consumidor, pero también significa no alejarnos de la producción, sino acercarnos más, volver a generar más enganche. Por eso, en Francia, por ejemplo, lo que es el sector de la venta directa en mercados, etcétera, pues corresponde a una gran parte del Producto Interno Bruto en comparación a nosotros, donde eso es muy minoritario, ¿no? Y yo creo que tenemos ahí mucho que aprender de algunos de los países de nuestro alrededor donde se ha avanzado más. Y, por supuesto, España es el país de la Unión Europea que más producción ecológica tiene, pero la mayor parte de eso va a los países del norte. Lo que tenemos que conseguir es producir sin químicos, pero que estos productores sean accesibles para la gente y que no sea visto la producción ecológica como algo de una élite o de gente con mucho poder adquisitivo, sino que la buena alimentación, el derecho a una buena alimentación, se convierte en algo que la gente vea como algo muy necesario para su propia salud, para la salud del planeta, pero sobre todo de volver a generar un mundo rural vivo que tan urgentemente necesitamos, porque 4% de la población no puede alimentar el resto del 96% de la población. Es absolutamente imposible. Bueno, si no hay nadie más, solo deciros que creo que ya lo tenéis todos y todas. El programita esta semana es la Semana de la Deuda. Hay actividades todos los días de la semana. Si no lo tenéis, aquí hay bastantes folletos, y de la misma manera, si tenéis asambleas, si tenéis alguna reunión, si vais al gimnasio o tenéis junta vecinal, os podéis llevar unos cuantos para repartírselo a vuestros compañeros. Así que, como es la Semana de la Deuda, el domingo que viene lo dedicaremos a la deuda. También me dice el compañero que hay chapitas de la plataforma por la auditoría ciudadana de la deuda. A €1 las tiene él, son muy monas, si las queréis. Y nada, que importante, el próximo 13 de octubre, el próximo sábado, una manifestación, no debemos, no pagamos. Nos vemos todos en la sede de la Unión Europea, en la Plaza de Emilio Castelar, ahí en la Castellana, a las 6 de la tarde. Así que nada, nos veremos antes del domingo que viene, pero si no, el domingo estamos aquí. Muchas gracias y muchas gracias a todos.